A lo largo del planeta se han realizado descubrimientos realmente incómodos a lo que los expertos no han sabido dar respuesta y hacen que nos demos cuenta de lo poco que conocemos sobre la historia de nuestro pasado. Sabemos que muchos de esos objetos acaban en el sótano de algunos museos. Otros, sin embargo, sencillamente desaparecen, quizá en alguna colección privada. Estos son algunos de los descubrimientos más controvertidos de la historia. En la cueva de Denisova, yacimiento situado en el macizo de Altai, en Siberia, cerca de la ciudad de Chiornianui, se descubrió hace 3 años una desconcertante aguja de hueso datada en 50.000 años de antigüedad, según informó el diario The Siberian Times. También se encontraron otras agujas en ese lugar, pero no eran tan antiguas como esta, que mide unos 7 centímetros de largo, y fue fabricada a partir de un hueso de un ave bastante grande que hasta la fecha no se ha podido identificar. Otro increíble objeto encontrado en ese mismo lugar es una pulsera descubierta en 2008. Los científicos pudieron comprobar que estaba perfectamente pulida, y al analizarla descubrieron un agujero que habían perforado con una precisión increíble. Llegaron a la conclusión que para su elaboración tenían que haber usado un taladro de alta rotación muy semejante a los de nuestra época. Supuestamente estos objetos, tanto la aguja como la pulsera, fueron hechas por un grupo de homínidos denisovanos, ya que se encontraban en la misma capa donde se hallaron sus huesos. Los científicos piensan que estos objetos demuestran el alto grado de conocimiento que tenía este grupo de homínidos, incluso más que los Homo sapiens. El análisis de ADN demostró que eran genéticamente distintos a los neandertales y al Homo sapiens. Pero quizá lo más inquietante sea el descubrimiento de que los habitantes de Melanesia, una región del Pacífico que se encuentra a miles de kilómetros de Siberia, tienen hasta un 4% de genes denisovanos. Ante todo esto, nos surgen muchas preguntas de difícil respuesta. ¿Hasta qué punto el Homo sapiens se mezcló con el resto de homínidos de su época? ¿Y qué grado de evolución tenían los denisovanos que fueron capaces de elaborar tan perfectamente esos objetos? En el año 1912, los empleados de la planta municipal de energía eléctrica en Thomas, Oklahoma, mientras extraían carbón para quemar en los grandes hornos de las minas de Wilburton, descubrieron algo extraordinario. Frank Kennard, uno de los trabajadores, declaró bajo juramento en Arkansas el 27 de noviembre de 1948 lo siguiente: estaba trabajando sobre un trozo de carbón que era demasiado grande para ser utilizado. Lo rompí con mi martillo y esta taza de metal cayó de su interior, dejando un molde perfecto en el carbón que lo contenía. Su compañero Jim Stull fue testigo del hallazgo. Se calcula que el carbón que guardaba este recipiente tenía aproximadamente 300 millones de años, algo realmente incomprensible. Este controvertido objeto estuvo expuesto en un museo privado al sur de Missouri, pero después desapareció misteriosamente. De él solo quedan algunas fotografías, y al igual que ha ocurrido con otros objetos desconcertantes, este suceso quedará como una anécdota, casi como si no hubiera existido. En el año 1936, los trabajadores del Departamento Estatal iraquí del Ferrocarril, que estaban trabajando en una aldea al sureste de Bagdad, descubrieron una tumba antigua cubierta con una losa de piedra, que dataron entre el 248 a.C. y el 226 después de Cristo. El Departamento de Antigüedades iraquí consiguió extraer 613 objetos, entre ellos abalorios, figurillas de arcilla, ladrillos cincelados y otras piezas, entre las que destacan unos extraños recipientes con forma de jarrón.
Dentro de cada una de las vasijas había un cilindro de cobre, en cuyo interior se encontraba una varilla metálica de hierro, y como tapón de la vasija, una especie de asfalto de brea y arena. En el año 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König, que estaba a cargo del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, descubrió una de esas tinajas en los sótanos del museo y dijo que parecía una pila eléctrica moderna, ya que en un experimento introdujo un electrolito en su interior y se encendió muy débilmente. Este arqueólogo descubrió la relación que había con otros cilindros, vasijas y tapones de asfalto similares hallados en Mesopotamia. Todos ellos tenían varillas delgadas de hierro y bronce. Esto le llevó a pensar que podían haberlas puesto en serie una detrás de otra para aumentar su voltaje, confeccionando así una batería. En aquella época es muy probable que usaran como electrolito algo muy común, como el vinagre. Desde entonces son muchos los expertos que han realizado sus propios experimentos, reproduciendo estos artefactos, y en todos los casos cada vasija podía producir medio voltio. Hay que tener en cuenta que una pila normal produce 1,5 voltios. El número de tinajas que se encontraban en el Museo de Bagdad era importante, ya que habría que añadir las 10 piezas halladas en la ciudad de Ctesifonte. Desgraciadamente, este museo fue saqueado debido a los acontecimientos ocurridos en Irak en el año 2003 y quedó prácticamente destruido. Así que es muy probable que muchas de estas tinajas las encontremos en colecciones privadas. Cerca del centro de Glasgow se encuentra la piedra Cogno, que contiene el conjunto de petroglifos más importante de Escocia. Su tamaño es de 13 por 7,9 metros y fue documentada en 1887 por el reverendo James Harvey. La piedra y otros petroglifos que se encuentran en la zona están datados en unos 5.000 años de antigüedad. Tiene un total de 90 signos que aún no se han podido descifrar, entre ellos círculos, espirales, incluso una cruz similar a la cristiana, y cubren aproximadamente la mitad de la superficie. El arqueólogo Ludovic McLellanman pintó la superficie de la roca en varios colores para demostrar al mundo que estas marcas estaban relacionadas con la astrología, aunque nunca llegó a ninguna conclusión. Este acto atrajo la atención de todo el mundo y empezaron a ir muchos curiosos que paseaban por encima y hacían grafitis en la roca. Por eso, en el año 1965, para evitar su deterioro, fue enterrada y olvidada durante 50 años, hasta que en 2015 la Universidad de Glasgow decidió limpiarla y sacarla a la luz con la intención de realizar una copia en 3D y luego volverla a enterrar para siempre. Pero, ¿qué significado tienen estos grabados? Se conoce muy poco sobre ellos. Sin embargo, este tipo de círculos y espirales se encuentran por todo el mundo, y son muchas y variadas las interpretaciones que se han dado a estas formas geométricas. Lo único cierto es que, hasta la fecha, son un auténtico rompecabezas para los estudiosos, y todavía se desconoce el simbolismo de esas figuras. Pero que lo reflejen tantas culturas y en tiempos tan remotos nos hace pensar que hace milenios existió una cosmología común para la humanidad. Todos estos hallazgos nos hacen recordar lo poco que conocemos sobre la historia de nuestro pasado y esperan a que un día no muy lejano sus secretos sean revelados.